Esta es mi presentación acerca de MongoDB. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es un sistema de bases de datos no SQL orientado a documentos de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los datos en tablas, lo hace en estructuras de datos JSON, similar a JSON, con un esquema dinámico. Al ser un proyecto de código abierto, sus binarios están disponibles para los sistemas operativos Windows, Linux, Solaris, entre otros. Características principales. Si tuviéramos que resumir a una, la principal característica a destacar, sin duda, sería la velocidad, que alcanza un balance perfecto entre el rendimiento y funcionalidad. Pero sus características principales no se limitan solo a eso. MongoDB cuenta además con consultas. Podemos realizar todo tipo de consultas. Podemos hacer búsqueda por campos, consulta de rangos y expresiones regulares, indexación, replicación de datos, balanceo de carga. Esto quiere decir que MongoDB tiene la característica de ejecutarse de manera simultánea en múltiples servidores, ofreciendo un balance de carga o servicio de replicación de datos, de modo que podemos mantener el sistema funcionando en caso de un fallo de hardware, almacenamiento de datos y ejecución de JavaScript del lado del servidor. MongoDB tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript, haciendo que éstas sean enviadas directamente a la base de datos para ser ejecutadas. ¿Dónde se puede utilizar MongoDB? Aunque se suele decir que las bases de datos no SQL tienen un ámbito de aplicación reducido, MongoDB se puede utilizar en muchos de los proyectos que desarrollamos en la actualidad. Cualquier aplicación que necesite almacenar datos semiestructurados puede usar MongoDB. Eso sí, aunque las colecciones de MongoDB no necesitan definir un esquema, es importante que diseñemos nuestra aplicación para seguir uno. Tendremos que pensar si necesitamos normalizar los datos, denormalizarlos o utilizar una aproximación híbrida. ¿Cómo puedo usar la consola? Si ya tenemos el servidor lanzado en nuestra máquina, bastará con lanzar desde la consola el siguiente comando, mongo localhost. Desde ese momento entraremos en la consola y podremos realizar consultas. Si escribimos help, tendremos un listado con los comandos más comunes y su descripción. ¿Cómo funciona MongoDB? MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Esto quiere decir que en lugar de guardar los datos en registros, guarda los datos en documentos. Estos documentos son almacenados en JSON, que es una representación binaria de JSON, donde no se debe usar MongoDB. En esta base de datos no existen las transacciones. Aunque nuestra aplicación puede utilizar alguna técnica similar para las transacciones, MongoDB no tiene esta capacidad. Solo garantiza operaciones autónomas a nivel de documento. Tampoco existen los joins para realizar datos relacionados en dos o más colecciones si tenemos que hacer más de una consulta. Gracias.